En el año 2008, nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque vio nacer la revista Ipso Iure. Ipso Iure tiene como finalidad aportar de manera significativa a la comunidad jurídica. Hoy, 16 años después y superando cualquier obstáculo, Ipso Iure está a puertas de la indexación. ¿Qué significará esto para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque? Esto nos responderá el doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y gestor de la revista Ipso Iure. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué le parece si nos remontamos al año 2008, cuando Ipso Iure aún no existía? ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza, sus ideas y cuál era el sueño que tenía? Bueno, en realidad partimos de la idea central de que el juez, y así lo consideramos, en adición a sus funciones jurisdiccionales, creo que tiene también la misión, de alguna forma, de aportar a la academia, al mundo jurídico con sus ideas. Y la idea partió fundamentalmente de ese concepto, ¿no? De que en forma complementaria a las actividades jurisdiccionales pudiéramos tener, como hacían muchas cortes y lo hacen actualmente, puedan tener una producción académica de los jueces, de los fiscales, del mundo académico, de los abogados, inclusive hasta de los estudiantes, evidentemente con los filtros necesarios. Yo creo que es una idea de comprensión más cabal de la judicatura, no una idea cerrada de que solamente vemos expedientes, revisamos casos, sino que también hacemos una reflexión sobre los casos. Y desde la academia la posibilidad de hacer ese enfoque es muy abierta. No olvidemos además que efectivamente muchos jueces y fiscales hacemos cursos de maestría, cursos de doctorado y esencialmente, ¿no? El mundo académico exige investigación. Entonces creo que fue simplemente la idea de tratar de hacer un aporte adicional a esa labor jurisdiccional, entendiendo la jurisdicción no solamente como una cuestión de resolver expedientes, sino también de ampliar ese horizonte hacia la producción académica. Doctor, ¿usted fue el principal gestor o tal vez tuvo todo un equipo detrás? Bueno, a decir verdad, el año 2008 era una época en la cual los recursos del Poder Judicial eran muy escasos. Siempre ha sido una característica, pues, la limitación de presupuestos. ¿Ya? Y es lo que ha pasado en estos 16 años de existencia de la revista. Presupuestariamente no hemos tenido nosotros un aporte de presupuesto de la Corte para la revista. La revista se ha emitido virtualmente. En algunas épocas muy cortas salió en forma impresa, pero porque había la posibilidad de que el diario oficial, que es La República, en esta ciudad, en esta región, en adición a la publicación de avisos, la cobertura legal del caso, de publicaciones estrictamente de carácter legal, pudiera ofrecer, además de la crónica, pudiera ofrecer pues esta cobertura que era elaborar y aportarnos físicamente una revista. Pero el tiempo pasó y las limitaciones presupuestarias se hicieron más evidentes siempre, y fue que seguimos en el formato virtual. Nacimos en el formato virtual, tuvimos un tiempo muy corto de edición impresa y luego volvimos al formato virtual, que es un formato finalmente bastante cómodo, exiguo en presupuesto. Seguimos recibiendo la cobertura de parte del diario oficial para lo que es armar la revista, editarla digitalmente, pero es una aventura que yo llamaría de carácter académico y que tiene ese propósito, ¿no? de poder estar vigentes a lo largo del tiempo, y lo hemos hecho pues prácticamente con 63 ediciones a lo largo de estos casi 16 años, saliendo ininterrumpidamente cada 3 meses, ¿no? A veces con algunas dificultades propias de campo, pero fundamentalmente encaminados a querer siempre producir. Previsiblemente la edición 64 vaya a ser virtual también, pero ya indexada. Eso es pues la principal variación que se va a dar en el corto plazo. Son 63 ediciones de manera continua, ¿verdad? Claro, porque salen 4 números al año, entonces cumpliríamos nosotros
64 ediciones en el primer trimestre del 2024. Pero ya el proyecto de indexación está arrancando prácticamente desde estas semanas, entonces el próximo año vamos a pasar a 2 ediciones anuales, ya no a 4, porque el trabajo de indexación implica una serie de situaciones logísticas, ya revisión de artículos, evaluación de comités editoriales, o sea, es un camino bastante complejo, no es tan sencillo, pero yo creo que vamos a superar esas exigencias que son necesarias. Y porque lo exige también así la Academia Internacional, ¿no? Pero creo que las vamos a superar, esperamos que con éxito. Y porque supongo que al inicio, cuando todo esto empezó, también hubieron bastantes exigencias. Entre ellas, ¿usted recuerda cómo fue la primera edición de la revista? Virtual, claro. Claro, ¿la idea cuál era? La idea era tratar de tener una revista virtual precisamente para evitar el tema presupuestario. Porque hay revistas que han salido del Poder Judicial, algunas de ellas impresas de algunas cortes, pero la limitante presupuestaria en el camino ha generado que, pues, lamentablemente no hubiera continuidad, ¿no? Entonces, esa parte siempre es difícil. ¿Por qué? Porque la parte académica en realidad es un complemento de la función jurisdiccional. Lo jurisdiccional sí necesita, sí o sí, inevitablemente un presupuesto, ¿ya? Pero lo complementario, bueno, nosotros decíamos, es importante, pero no podemos requerir presupuesto. De tal manera que la idea ha sido y es, pues, seguir en el formato virtual, que es un formato más ágil, mucho más comunicable en el sentido de poder enviar la información con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías en segundos a otras partes del mundo. Entonces, creo que por ese lado tenemos un modus operandi que va en consonancia con la tecnología actual. Claro. De Internet. Ya han pasado 16 años, doctor, Sí. desde que Ipso Iure dio la luz acá en la Corte Superior de Así Justicia es. de Lambayeque. ¿Usted cómo ha visto la evolución de Ipso Iure? Yo creo que en forma positiva, porque al comienzo solamente pensamos en la posibilidad de jueces, una revista de jueces, pero nos dimos cuenta con el tiempo de que era necesario el aporte de los fiscales, el aporte de los abogados, subimos los baremos de exigencia para que ellos también pudieran colaborar. Y creo que ha sido un formato que nos ha permitido estar vigentes, ¿no? Porque es cierto, los jueces estamos dedicados a nuestro despacho. Esa es la obligación sine qua non de todo juez. Pero nos hemos ido abriendo y claro, hemos admitido inclusive en algunos casos artículos de estudiantes con los filtros necesarios, ¿no? Con los filtros necesarios y se ha podido avanzar, de tal manera que hemos sido un poco más inclusivos, si el término cabe. ¿Quiénes son las personas que pueden escribir en Ipso Iure? Me decía estudiantes, fiscales. Bueno, jueces, fiscales, abogados, académicos. Hemos contado con el aporte de varios académicos de Europa, en especial el doctor Manuel Atienza, profesor de la Universidad de Alicante en España. En su momento, Michele Tarufo nos envió alguna investigación. El profesor Gustavo Zagrebelsky, también italiano, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia. Y bueno, en el ámbito latinoamericano, varios magistrados de otros países, académicos también del derecho. Nos hemos abierto, no es solamente Chiclayo. La academia, yo creo que demanda siempre mayor apertura, en la medida de lo posible. Y la virtualidad tiene esa gran ventaja, ¿ya? Porque hemos tenido aportes, como digo, de distintas partes del mundo. Y eso creo que ha sido una fortaleza para la revista. Bien, doctor. Y ahora, con la noticia de la próxima indexación en el año 2024, ¿cómo lo ha tomado usted? Como un reto, Claro. como un reto, porque la indexación que supone adecuarse a una normativa internacional. Ya debemos tener un comité editorial conformado por académicos muy destacados. Luego debemos tener un cuerpo en la revista de evaluadores que se llaman pareciegos. ¿Ya? ¿Qué implica el par ciego? Es un profesor con cierta experiencia que no sabe a quién revisa porque nos envían el artículo y se lo enviamos en forma anónima, es decir, sin el nombre ni señas que identifiquen al autor. ¿Ya? Entonces el evaluador no sabía quién califica y la persona que envía su artículo tampoco sabe quién lo califica.
¿ya? O quién la califica. Entonces, ¿eso qué significa? Una regla de imparcialidad. Y luego hay baremos, ¿no? Ahora, yo quiero en eso sí destacar que es un tema importantísimo el apoyo logístico que estamos recibiendo del Centro de Investigaciones del Poder Judicial, porque solos, a decir verdad, es un poco difícil caminarse en una aventura, o por lo menos en una exigencia tan alta. Entonces, esto obedece, y yo quiero aquí dejar constancia de esta situación, a una iniciativa del mismo presidente del Poder Judicial, que tiene también experiencia, ¿no?, en el mundo académico. Y lo interesante es que también hay una revista que él promueve, que ya figura en la lista de revistas indexadas del Poder Judicial. Entonces, la idea es que hayan varias revistas de varias cortes del país que puedan encaminarse por esta exigencia. Nosotros estamos adhiriéndonos, ¿no?, a este tema, a esta exigencia, y bueno, allí el puntal de apoyo es el Centro de Investigaciones del Poder Judicial del Perú. Entonces ellos nos están prestando, si se puede decir, un tipo de apoyo logístico en orientaciones, ingresar a bases de datos, y bueno, en realidad es una exigencia bastante alta. Esperamos estar pues a la altura de ese compromiso, porque demanda, diríamos, muchísimo trabajo, muchísima coordinación, pero yo creo que es un trabajo gratificante, hay que verlo de esa forma siempre. Y bueno, ustedes de alguna forma están realizando un aporte científico dentro de la comunidad jurídica, ¿no? ¿Realmente lo sienten así? ¿Cómo lo han tomado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vuelvo a la primera idea que comentaba hace un momento, porque se conoce y es una exigencia que el juez maneja su trabajo, ¿ya? El juez evidentemente tiene que resolver casos, pero desde el momento en que el juez reflexiona, pienso yo, académicamente, científicamente, sobre las decisiones que toma, ¿no? ¿Qué hay, por ejemplo, después de los derechos fundamentales? ¿Qué hay después de temas como propiedad, derecho a la verdad, derecho al honor? O sea, ¿cuál es el trasfondo propiamente de ese entorno? Entonces, creo que en ese caso comenzamos a avanzar. Comenzamos a avanzar porque se trata de trascender un poco más allá del caso mismo. Y justamente en las reuniones de indexación me parece pertinente, y esto lo destaco porque es importante hacerlo, que el mismo presidente del Poder Judicial, en las reuniones de coordinación que hubo, porque vino a Chiclayo específicamente para, si se puede decir, dar luz verde al proyecto, ya dijo algo que nos pareció muy interesante. Dijo, los jueces también tenemos una especie de compromiso moral para la producción académica. ¿Ya? O sea, el juez, por supuesto, tiene que preocuparse de su caso, de emitir la sentencia pertinente, de emitir un auto o resolución, pero también hay un compromiso, porque afuera la colectividad, fueron sus palabras textuales, constantemente nos está evaluando. Ya ve cuál es el trabajo de los jueces, cuál es la incidencia social de sus decisiones. Entonces, dijo inclusive, y hay también detractores del Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, a ver, tampoco queremos hablar nosotros ni de superhombres, ni nada por el estilo, de gente que todo lo sabe, pero la idea es, creo, fundamentalmente esa, en función del caso, tener una mirada un poco más allá, ¿ya? Y creo que ese es el objetivo de la investigación científica, ¿no? Y como digo, los cursos de doctorado, los cursos de maestría, que llevan muchos jueces y fiscales, porque es una exigencia dentro de la carrera judicial y fiscal, promueven que haya investigación. Y bueno, Ipso Iure ha ayudado todos estos años a que distintas personas hayan podido materializar pues su investigación. Me acuerdo del caso particular de un abogado de Colombia que nos escribió una carta de agradecimiento, ¿ya? Porque publicó un artículo en Ipso Iure y nosotros le emitimos una certificación y logró una especie de acceso a la judicatura, ¿ya? Entonces, bueno, se sentía muy agradecido con nosotros, ¿no? Y dijo que enhorabuena, porque ayudamos quizás a los jueces peruanos, aunque no éramos todavía revista indexada, pero otros países como que han mantenido una política de repente no tan exigente. Perú, por ejemplo, pide para los concursos de la Junta Nacional de Justicia artículos solo indexados. ¿Ya? Otros países tienen, parece ser, un poquito más de flexibilidad, ¿ya? Y este abogado colombiano que nos enviaba algunas investigaciones,
efectivamente lo nombraron en un puesto en función de algunos aportes. Claro, ipso iure fue solamente algunos artículos que escribió, ¿ya? Pero coadyuvó para que pudiera lograr un nombramiento. Y esa fue, creo, una experiencia bastante grata. Y fue muy importante para él también, entonces. Bueno, contributivo para él, por supuesto que sí. Claro que sí. Doctor, y bueno, con la noticia de la indexación, ¿qué implicaría, qué cambios implicarían para nuestra Corte Superior de Justicia? Bueno, bastante trabajo para comenzar, bastante trabajo, pero inicialmente la formación, como digo, de comités editoriales, de cuerpos de evaluación, de adecuación de la revista a una serie de exigencias internacionales sobre indexación, porque la revista del Poder Judicial, que es, pues, digamos, un poco el elemento troncal del Centro de Investigaciones Judiciales, está adscrita, por ejemplo, a bases de datos como Latindex, ¿ya? Y otras entidades que admiten la indexación, pero exigen estas entidades una serie de requisitos, ¿ya? Y evidentemente eso significa cuidar mucho el trabajo para que los artículos que vayan a publicarse a futuro pasen varios filtros, ¿ya? Y por lo tanto, la conclusión inmediata que vamos a sacar es que la indexación es, pues, doblar, triplicar y hasta cuadruplicar el trabajo de edición. Pero se tiene el apoyo ahora ya del Poder Judicial. Por supuesto que sí. Tenemos el apoyo del Centro de Investigaciones del Poder Judicial, el apoyo también de la Corte de Justicia de Lambayeque. Entonces creo que vamos a salir airosos, espero, con esa exigencia. Claro que sí. ¿Su compromiso final, tal vez? Bueno, seguimos trabajando. Hay una serie de roles que estamos redistribuyendo dentro de la revista, porque tenemos representantes de los jueces superiores, de los jueces especializados, los jueces de paz letrados. La dirección de la revista pasa al doctor Cástulo Rojas Díaz, que es juez superior de Sala Civil. ¿Usted continúa escribiendo? Yo continúo escribiendo y continúo representando a los jueces superiores, manteniendo las coordinaciones. Entramos también al formato de 2 ediciones al año, porque es muy difícil, si no casi imposible, sacar 4 ediciones al año con tantas exigencias de la indexación, ¿ya? Entonces Lima nos está pauteando. O sea, el Centro de Investigaciones del Poder Judicial ya ha fijado una serie de parámetros y nosotros tenemos que sujetarnos a esa situación. Pero en realidad lo que queremos es que, pues, el nombre de Lambayeque siga sonando a nivel nacional, que siga entendiéndose que Lambayeque es una corte de muchas iniciativas, ¿ya? Y que, por otro lado, pues, no solamente se preocupa del trabajo judicial, sino se preocupa de la investigación, se preocupa de un compromiso también para con la academia, con la comunidad, con la sociedad, indicando o por lo menos mostrando, ¿no?, evidencias de reflexión académica. Y eso es lo que es ipso iure finalmente. Muchas gracias, doctor, por sus aportes en Yaicuna Judicial. Y ya lo saben, Ipso Iure, una revista de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que después de 16 años consigue la indexación. Desde Yaicuna Judicial saludamos y felicitamos este gran logro. Con nosotros será hasta una próxima edición.